¿Qué tan responsables somos de nuestra actuación en el universo virtual? Empezaré retomando una comparación que propuse anteriormente en algunos foros. En la película Candilejas, Charles Chaplin interpreta a Calvero, un cómico que conoció tiempos de gloria y, ya retirado, se halla en una etapa de desmotivación. En un momento inesperado, Calvero se encuentra con una joven bailarina a la que salva de cometer suicidio y ayuda a triunfar. Analizando al personaje principal durante el desarrollo de la trama, se pueden resaltar tres dimensiones del actuar humano: la vida auténtica y consciente que corresponde al plano real, la vida interior con fantasías, sueños e ideas correspondiente al plano lógico, pero en esta historia está además muy presente la vida de representación histriónica arriba de un escenario, la cual hoy podríamos comparar en cierto modo con el universo virtual. Calvero, como personaje cinematográfico, vive estas tres dimensiones de su vida con intensidad, pero con absoluta claridad acerca de los límites de cada una de ellas y en una actitud firme enfocada hacia la verdad y el bien. En el ciberespacio tal vez no sea necesario llegar a una renuncia radical o a una fortaleza impasible ante la adversidad, pero definitivamente sí se puede asumir una mayor responsabilidad, lo cual irónicamente resulta a veces mucho más difícil. Y es que, aunque pareciera no tener la misma importancia que los otros dos planos existenciales, el ontológico y el de razón, el universo virtual, artificialmente creado como los escenarios teatrales y cinematográficos, reviste peculiaridades significativas. Detrás de avatares y perfiles virtuales, mezclándose con tecnologías y procesos artificiales, interactúan efectivamente seres humanos, con vidas que pueden ser afectadas en diverso grado por las acciones realizadas en línea, de modo semejante a como, tras la parafernalia teatral, gente de carne y hueso actúa poniendo en juego su persona y exponiéndose a procesos, desgastes, incidentes, juicios y críticas. Las personas no siempre salen ilesas, como veremos más adelante. El universo virtual es en muchos sentidos deslumbrante, un bombardeo constante de estímulos en el que se ofrece una ventana amplísima a una infinidad de información, de lugares y de posibilidades de interacción. Aunado a estas ventajas, Nicholas Carr ha expuesto que en Internet, en cierto modo, terminamos cumpliendo sin darnos cuenta la función de conejillos de indias, además de las múltiples distracciones y del deterioro de la capacidad de concentración. Sin embargo, la red es tan atrayente que desconectarse no es algo que cualquiera de nosotros suele elegir. Nuestra vida de manera natural implica ya cierta complejidad. Como seres racionales finitos, nos enfrentamos a dos extremos que convergen en nosotros. Por un lado, debido a nuestra finitud, somos precarios, limitados. Por otro lado, tenemos una insaciable sed de conocimiento y bienaventuranza, inherente a nuestro carácter racional y abierto a la dimensión espiritual. Ante el desencanto de la cotidianidad, un acceso virtual a mundos ilimitados, visual y auditivamente atractivo, no es nada despreciable. El punto es, como en todo lo que se relaciona con la vida humana, qué tipo de relación establecemos con ello. La existencia humana no siempre es tan grata y motivadora como uno quisiera. Juan Cruz Cruz resalta las condiciones de las sociedades contemporáneas en las que el hombre se enfrenta a una estructura aplastante que tiende a restringir sus posibilidades de pensamiento y elección, ahogando en gran medida las aspiraciones personales y el sentido de la propia realización. Estas aspiraciones permanecen latentes y, debido a ello, los seres humanos vivimos constantemente una doble historia, ya que en el tiempo habitual o profano se introduce un tiempo alternativo en el que un mito o algo que realice esa función cobra vida. El universo virtual, con su inabarcable acervo de información, pero más aún con sus redes sociales, es un espacio mítico ideal para romper con la monotonía asumiendo otro rol, distinto al del trajín habitual, en el que con aires prácticamente teatrales, ya sea cómicos, trágicos o épicos, según el humor y motivación, uno puede ponerse en escena ante un público que reaccionará mediante una gama de herramientas disponibles para expresar su aplauso o rechazo. En el estoicismo tardío,
A inicios de la era cristiana, Epicteto lanzó algunos planteamientos que podrían resultar útiles para ahondar en esta reflexión. En su famoso manual, Epicteto aconseja lo siguiente: acuérdate que eres actor de un drama que habrá de ser cual el autor lo quiera, breve si lo quiere breve, largo si lo quiere largo. Esta cita concluye afirmando: lo tuyo pues es esto, representar bien el personaje que se te ha asignado, pero elegirlo le corresponde a otro. El consejo de Epicteto, propio del estoicismo, acerca de ver la vida como una actuación en un drama, asumiendo con entereza el papel que a uno le ha tocado como identidad dentro de la historia personal y colectiva, implicaría mantenerse en el tiempo histórico profano sin buscar rutas de evasión como es el mito. Esto podría remitirnos a Platón, quien se mostró renuente a la presencia de ciertos tipos de mito en la República por los efectos negativos que podrían generar. Los mitos imitativos correspondientes a la tragedia y la comedia le parecían a Platón potencialmente perjudiciales, pues, además de la posible imitación de modelos negativos e indignos, podrían contribuir a alejar de la realidad a las personas y a suponer que por imitación todos podrían desempeñar indistintamente cualquier papel o función, sin tener una auténtica capacidad para ello. Se le puede conceder a Platón un buen grado de razón. En Internet las celebridades y los líderes de opinión se muestran volviéndose ídolos, y los influencers generan imitación en gran escala. Aparecen también los famosos challenge, retos tanto para acciones positivas como negativas y absurdas, que lamentablemente ya han llegado a costar vidas. En contraste, Aristóteles en la Poética es mucho más positivo sobre los efectos de las artes imitativas como la tragedia, destacando su función catártica. Volviendo al papel que el mito tiene como tiempo alternativo de escape, la catarsis o depuración de las emociones es precisamente la función liberadora que en medio de la rutina nos brindan las actuales tragedias y comedias, encarnadas en televisión, cine, servicios de streaming, y muy especialmente en el gran teatro del Internet, en el que además interpretamos activamente nuestro papel. Desde las figuras más destacadas de la escena virtual hasta los usuarios promedio, todos asumimos un puesto en escena y de un modo o de otro actuamos. Si se va a actuar con hipocresía o más bien a ejecutar con autenticidad y maestría lo que sabemos que es nuestro papel, la decisión es nuestra. Otra parte de la dificultad consiste en mantener un buen nivel de conciencia y templanza, pues las situaciones aparentes pueden volverse adictivas y esclavizar, como lo llegó a suponer Platón al concebir este mundo como una mera imitación del mundo real. Ya mucho se ha comparado el ciberespacio con la alegoría de la caverna de Platón, desde el mundo cinematográfico con la emblemática película de Matrix, hasta caricaturas y memes elaborados con gran ingenio y que circulan en redes sociales, se ha establecido la alternativa de permanecer en un mundo de simulación e imitaciones, como es el virtual, o de salir de él. En la narración sobre la caverna propuesta por Platón, para hablar de la naturaleza humana cuando no tiene acceso a la educación, la situación del hombre es la de un prisionero prácticamente inmovilizado, aislado del mundo real, obligado a conocer y contemplar únicamente las imitaciones y apariencias burdas que le son presentadas. Es la situación de los hombres en general. La liberación de uno de ellos, propuesto por Platón como imagen del filósofo, de este estado de atrofia, y su acceso al conocimiento verdadero, transitando hacia el mundo real, es algo que implica esfuerzo, incluso dolor en un proceso de adaptación. Y efectivamente, es más demandante y desgastante vivir la vida real con las diversas responsabilidades humanas que mantenerse en un estado de limitación en algún mundo alternativo que se ha vuelto confortable y hasta con una mínima demanda de esfuerzo físico. La película de Matrix muestra algo similar. Seres humanos inmovilizados, no encadenados pero sí conectados, para ser usados como fuentes vivientes de corriente, percibiendo mentalmente un mundo ficticio virtual que creen que es la realidad en la que viven y se desenvuelven. Quienes se han rebelado y luchan por la libertad, lo hacen ingresando y saliendo del mundo virtual, medio que, a pesar de su carácter de irrealidad, implica peligros y efectos reales,
pues la muerte dentro de la Matrix desemboca en la muerte real. Como usuarios de Internet, nosotros también ingresamos y salimos del escenario virtual. Llevamos a cabo acciones con mucha más libertad y facilidad que los protagonistas de la película. Pero hay que considerar que sí estamos expuestos, aún en el universo virtual, a ciertos riesgos, mucho menos épicos pero bastante dañinos. De los más comunes, los virus y otros programas maliciosos que pueden ir desde publicar en nuestros perfiles contenidos obscenos o engañosos hasta robar la cuenta de la red social e incluso la información personal almacenada en el dispositivo. Hay efectivamente similitudes entre el ciberespacio y la caverna de Platón, tanto en su versión original como en su reinterpretación cinematográfica. El universo de Internet realmente puede volverse un entorno enajenante de simulación, pero depende mucho de la libertad humana el convertir ese medio en un escenario favorable para la interacción y la comunicación eficaz. Tampoco se trata de caer en paranoias, suponiendo una especie de genio maligno cartesiano detrás de todo el entorno virtual. Hay infinidad de personas con muy diversas motivaciones e intenciones, publicando, consultando y conviviendo en línea. Héctor Sagal, con base en algunos planteamientos de Aristóteles, destaca que una buena vida con sentido ético debe ser como una buena tragedia, es decir, una pieza teatral bien elaborada, con consistencia y estructura, evitando convertirse en una mala tragedia carente de lógica y continuidad. A nuestra vida, que por sí misma debería de ser como esa buena tragedia, se agrega un espacio alternativo en muchos aspectos enmarañado, pues el escenario virtual, más que a un cosmos, llega a asemejarse a un caos. A su estructura propia de bombardeo constante, se añade el hecho de que la mayoría de los usuarios no actúa en él ni con coherencia ni con un fin definido. De entrada, aunque todos asumimos cierto papel en la escena de las redes sociales, nadie se conforma con ser receptor de información. Todo mundo se erige como informador consciente y con el supuesto deber de concientizar a los demás. Y hoy todo mundo actúa como si supiera. Contrario al escepticismo que predominó en la modernidad, ahora nos encontramos con una excesiva credulidad. A mi parecer, el antídoto más viable es la prudencia. Santo Tomás de Aquino resalta que la imprudencia consiste, entre otras cosas, en actuar de manera irreflexiva y precipitada. Pudiera parecer que ser imprudente en el mundo virtual no tiene mayores consecuencias, salvo generar basura cibernética, pero lamentablemente muchas personas han quedado con una reputación destrozada o al menos afectada por calumnias o difamaciones que ya no pueden borrarse por completo de la red. Otros han sido objeto de linchamiento mediático e incluso de movilizaciones y acoso que han llegado a terminar en los casos más extremos en suicidio. Habría que actuar con prudencia, evitando la precipitación irreflexiva y asumiendo una postura más consciente y crítica. Habría que rescatar la sabiduría socrática de saber que no se sabe antes de actuar y publicar. Otra cuestión relevante es que, en cierto modo, vivimos de manera constante una historia dentro de otra historia, una especie de estructura abismada que, como destaca Elena Beristain, consiste en una forma de teatro dentro del teatro. A la trama de nuestra vida se agrega una vida alternativa dentro de los medios virtuales. No debemos olvidar que las máscaras son solo máscaras. En el universo virtual es fácil construir y mantener una supuesta identidad o imagen, pero el punto es la necesidad ineludible de, más allá de lo aparente y de todo histrionismo, seguir siendo uno mismo quien protagoniza su existencia y quien se expresa y manifiesta en las distintas circunstancias y medios. Habría que retomar el ejemplo de Calvero, el personaje de Chaplin al que aludí al principio, siendo dueños de las fundamentales dimensiones en las que nuestra vida se despliega y transitando en todas ellas, en la medida de lo posible, hacia lo más bueno y verdadero del desarrollo y de la dignidad humana. Muchas gracias.